A ver, queridos estudiantes, vamos a hacer un breve recorrido por los últimos, ¿cuántos será? Unos 2300 años, para ver cómo se ha ido labrando esta idea de derechos humanos. ¿Sí? Para ello quisiera, empezar con los estoicos. Verán, el estoicismo toma su nombre de Stoa, que es un pórtico en la ciudad de Atenas, es como un portal, y que era la escuela donde enseñó Zenón de Sitio. ¿Sí? En la antigüedad hay dos filósofos con el nombre de Zenón. Uno es Zenón de Elea. Él es uno de los primeros en el siglo V a.C. En cambio, Zenón de Sitio es del siglo IV. Alrededor del 305 a.C. fundó la Estoa. ¿Sí? Y esta escuela no solamente funcionó en Atenas, sino que se extendió a Roma. En total unos 600 años, 6 siglos de duración. Y luego tuvo nuevamente un resurgimiento por el Renacimiento, en la modernidad. ¿Sí? Ahora, uno de los más conocidos filósofos estoicos es Séneca. Ya me voy a referir a él. Pero en general, una de las tesis más importantes en esta temática de los derechos que mantienen los estoicos es la de que todo ser humano por naturaleza tiene derechos. ¿Sí? Por naturaleza. Es decir, explico esto. ¿Sí? Verán, estamos en sociedades esclavistas. Pensemos, por ejemplo, en Atenas. ¿Quiénes eran ciudadanos? No los extranjeros. Por más que sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos hayan vivido en Atenas, si inmigraron a Atenas, no eran atenienses y no tenían derechos de los ciudadanos atenienses. Los esclavos tampoco. Y las mujeres obviamente no votaban, no tenían derechos de participación en la vida política. Entonces, derechos para una minoría, un 10% de la población. ¿Sí? Entonces, en ese contexto, que alguien diga que todos tienen derechos, sean libres o esclavos, ciudadanos o extranjeros, esto es novedad. ¿Sí? Estamos hablando de hace 2300 años. Con el paso de los tiempos, quizás esto lo podríamos tener como algo evidente, pero les doy otro dato para que no vean de ese modo. En la Constitución de los Estados Unidos se reconocen derechos de los ciudadanos estadounidenses, no del ser humano. Una cosa es derechos de los ecuatorianos, otra cosa derechos del ser humano. ¿Sí? Estoy hablando de eso, derechos humanos. La Constitución americana no reconoce derechos humanos. Esa Constitución, finales del siglo XVIII, tiene varias enmiendas, no reconoce derechos humanos del país más poderoso del mundo. ¿Sí? Acá,
¿Sí? Por naturaleza significa que los derechos no son concesión de la autoridad. No es que gracias al gobierno que nos da derechos, no. Por ser lo que somos, por eso tenemos derechos. Esta es la idea del estoicismo. ¿Sí? Obviamente, si saliéramos de la filosofía y nos fuéramos a la religión, entonces ahí podríamos encontrar una idea similar. ¿Sí? Pero mi curso no es de religión. ¿Ok? Bien. Esto es lo que podemos llamar un naturalismo. O, puesto que estamos hablando de derechos, la palabra apropiada es justnaturalismo. ¿Sí? O justnaturalismo. ¿Sí? Españolizado, pongamos justnaturalismo. ¿Sí? Derechos naturales. No es creación humana o política, ¿sí? Sino algo que traemos nosotros. ¿Sí? Recuerden, esta idea está recogida en la declaración que acabamos de ver. ¿Sí? En este punto había un acuerdo en las Naciones Unidas, en el año 48. ¿Sí? Bien, ahora Séneca, como uno de los representantes de esta corriente, dice que toda persona, incluso los esclavos, tienen derecho a ser tratado con justicia y benevolencia. ¿Sí? Todos tienen el derecho a ser tratados con justicia y benevolencia. Bien. Obviamente aquí podremos nosotros tal vez encontrar una influencia del cristianismo. ¿Sí? Recuerden, esta idea estaba en Pérez Luño, que ya está desde el Antiguo Testamento. Por ser hijos de Dios, todos somos iguales. No es que Yahvé sea un Dios solamente para el pueblo de Israel o Judá. Todos somos hijos de Dios. Hay una igualdad. ¿Sí? Y obviamente con el cristianismo el mandamiento del amor. ¿Ya? Prohibido la crueldad, la violencia. ¿Sí? Piensen en esa frase de Jesús que no sé quién de ustedes o quién de nosotros esté dispuesto a cumplir. Si es que alguien te da una bofetada en el cachete izquierdo, muestra el derecho. El perdón, la paciencia. Entonces, obviamente, ¿sí? Aquí tiene que haber una presencia de pensadores cristianos en Séneca. ¿Sí? Mire, es con tilde, no sé qué pasó, creo que se me borró. ¿Sí? Bueno, ahora, hablando, permítame, en general, tanto en el mundo griego como romano, pongamos antigüedad, se reconoció derechos, ¿sí?, civiles y políticos, y también, por lo menos en Roma, derechos de bienestar. A ver. Reparemos en la etimología de estas dos palabras. ¿Sí? En griego, ciudad se dice polis. Por ejemplo, Atenas, Esparta. Eran ciudades que cada una tenía su propio gobierno e incluso tenían conflictos armados entre ambas.
Esas ciudades eran estados. ¿Sí? En cambio, ciudadano se dice civis. Civis. De ahí viene civil. ¿Sí? Entonces, etimológicamente, aquí es ciudad, aquí ciudadano. Más o menos la misma idea. ¿Sí? Ahora, ¿qué derechos son los civiles y políticos? Revisemos brevísimamente, no quiero detenerme en esto. A ver. Derecho a la vida, a la seguridad. Creo que mencioné, seguramente revisen por favor cuando analizamos la Declaración Universal, seguramente habré mencionado el artículo 5. Revisen, por favor, no tortura. ¿Sí? ¿Estaba? ¿No les puse? ¿Están seguros? Ya no traje mi... A ver, ¿sí? Artículo 3. Ah, entonces es el 3.5. Ya. A ver. No. Artículo 5, perdón. Si es que puse 3 está mal. Es el artículo 5, no tortura. ¿Ok? Igualdad de derechos, igualdad de protección a la ley, no detención arbitraria, no ser condenado por actos no delictivos, no ser molestado a causa de opiniones, libertad de expresión, circulación, libertad de pensamiento y conciencia, libertad de reunión, participar en el gobierno, acceso a funciones públicas, entre otros. ¿Sí? Esos son derechos civiles y políticos. Un derecho que está aquí dentro de este primer grupo es el de derecho a la justicia, lo que está exigiendo Séneca. Es decir, ¿qué significa eso? Que debería uno que, si es que está acusado, se presenta ante quienes le van a juzgar y tiene derecho a la defensa. Antiguamente, los sofistas, esos primeros filósofos, hay una traducción de sofista al español que es sabiondo, alguien que se cree que sabe todo. Los sofistas eran los que escribían la defensa para un acusado y el acusado leía delante del tribunal. Por supuesto, eso no era algo gratuito, cobraban por ese trabajo. ¿Sí? Pero el derecho de un acusado era el de defenderse. ¿Sí? Ese es un derecho civil. ¿Okay? Ahora, en Roma también había por lo menos un derecho o dos derechos de bienestar. Uno era el de los pobres a recibir alimentación. ¿Sí? Es decir, una ayuda para la mantención. ¿Sí? Entonces, y también derecho al esparcimiento. Recuerden el famoso Coliseo romano de espectáculos. ¿Sí? Entonces, ambos son derechos del bienestar. ¿Sí? El Estado repartía, hay cantidades, hay cifras, no he traído en este momento, de cuántas toneladas de trigo repartía el Estado a los pobres. Eso como obligación, que está en el ordenamiento jurídico. ¿Sí? Bien, ahora, este hecho es importante, el indicar que en la antigüedad ya se reconocieron derechos.
en contra de otra idea de que los derechos son invento de la modernidad. Eso no es así. ¿Sí? En realidad creo que no puede haber ninguna sociedad, ni humana ni no humana, sin que haya derechos y obligaciones. Para que sea posible la convivencia humana, tiene que haber normas. No todo es posible, no nos pueden hacer cualquier cosa. Tenemos prohibiciones, tenemos derechos. ¿Sí? Bueno, pero lo que les acabo de decir es polémico, yo creo que es correcto y estoy dispuesto a defender, pero no todos los filósofos aceptarían esa tesis. ¿Okay? Bien, voy a pasar a la Edad Media o finales de la Antigüedad con algunos de los santos padres. Voy a mencionar solamente a los dos a los que ya conocemos. Voy a poner santos padres. Tanto en el mundo griego como en el latino, principalmente San Juan Crisóstomo. Y hay otro a quien a ambos los mencioné cuando hablamos de la igualdad. San Ambrosio. Bueno, no sé qué dijeron. San Ambrosio, obispo de Milán. Recuerden que era una generación un poquito mayor que San Agustín en el siglo V. Ambos creen que debemos ser tratados con justicia. Nuevamente esto de acá. ¿Sí? Derecho a ser tratado con justicia, por lo tanto, esto no es original, no es novedad. ¿Sí? Derecho a la justicia. Y si a esta primera premisa le añadimos la idea de que ni la esclavitud ni la propiedad privada son justas, de aquí, de este par de acertos, ellos sacaban la conclusión de que tenemos derecho a vivir en una sociedad donde no haya ni esclavos ni propiedad privada. Ambas cosas. ¿Sí? Derecho a una sociedad sin esclavos ni propiedad privada. Bien, obviamente a ver, la eliminación de la esclavitud es siglo XIX, pero para que se elimine la propiedad privada tendrán que pasar siglos. Ellos, y tras de estos dos, también hay San Gregorio Nacianzo, algún otro más, que piensan de igual manera. ¿Sí? Aquí hay un argumento. Tengo dos premisas, ¿sí? Y de allí sacan la conclusión. ¿Okay? Es un argumento lógico. A ver. Ay, perdón, esta idea es de la escolástica. Me parece que confundí. A ver. No, esta idea es de... Lo que dicen... A ver, quito los dos puntos. Lo que dicen ambos es lo siguiente, que por derecho natural
deberíamos tener la propiedad común de las cosas. Propiedad común de bien. Nuevamente, recuerden, hemos visto qué es derecho natural, lo contrario de derecho positivo. Derecho natural no es producto de la autoridad, un decreto, sino lo que existe en la naturaleza. Por lo tanto, no es creación humana, sino que es una ley que tiene vigencia no solamente en el mundo humano, sino en el reino animal, y si hubiera seres vivientes en otros planetas, también más allá. ¿Sí? La propiedad común, por derecho natural. ¿Sí? Las cosas, ¿sí?, son comunes. Vimos una idea semejante en Rousseau. La propiedad privada es creación social, creación humana, no por derecho natural. Hay muchos filósofos que siguen esta idea. ¿Sí? Ahora, esto de acá era de la escolástica, disculpen si mezclé ambas cosas. La escolástica es un periodo de la historia. No sé exactamente cuándo comenzó, podría ser siglo X, siglo XI. ¿Sí? Escolástica viene de escuela. Las escuelas estaban adscritas a la iglesia, una catedral, y ahí se enseñaba. Ahí se educaban los que iban a ser sacerdotes. Y este es un estilo de hacer filosofía. Y representantes de la escolástica son San Anselmo, Santo Tomás, otros famosos. Entonces, el pensamiento de varios autores escolásticos es este de acá. ¿Sí? Por lo tanto, es una corriente que mantiene este razonamiento. ¿Ok? Voy a poner aquí con mayúscula. Bien, ahora pasemos a la modernidad. Quiero hablarles de Hobbes. Hobbes vivió en una época de inestabilidad política. Hobbes es un autor inglés. Ahí había una monarquía, pero hubo una rebelión y se instauró por unos pocos años una república. En ese cambio de régimen político, ¿sí?, escribió algunas de sus obras Hobbes. ¿Sí? Imagínense una revolución de ese tipo, en la que cae un gobierno y se instaura otro totalmente diferente, a través de una guerra, muertes, violencia, si quieren ustedes, caos, anarquía. ¿Sí? Entonces, Hobbes, en ese contexto, cree que la primera tarea del Estado en general, como obligación o responsabilidad, es la de ofrecer seguridad. ¿Sí? Recuerden, él es uno de los que creen que la historia se divide en estado de naturaleza y sociedad civil, o sociedad en general. Hay una etapa de nuestra historia que es preestatal. ¿Sí? Él es el que dice que en ese estado de naturaleza el hombre es lobo del hombre. Nos matamos los unos a los otros.
Pero como eso es invivible, insoportable, nos reunimos, nosotros mismos nos damos una autoridad y nos sometemos a ella, renunciando a nuestra propia libertad. ¿Sí? Y le damos la potestad a esa autoridad para que nos imponga leyes, a cambio de que nos ofrezca protección. ¿Sí? Por lo tanto, que castigue a quienes violan nuestros derechos. ¿Ya? Esa es la idea de Hobbes, pero él dice que tenemos derecho de rebelarnos contra la autoridad en caso de que no nos brinde protección. ¿Sí? Derecho a la rebelión contra la autoridad. Si no protege. Bien, derecho. Bien, esto es algo que no se reconoció en la Declaración del año 48, ¿sí? Aquí tenemos uno de los antecedentes. ¿Okay? Bien, ahora veamos a mitad del siglo XVII cómo se concebían los derechos. ¿Sí? La mitad del siglo XVII. ¿Qué era un derecho? ¿Sí? ¿Qué función tenía un derecho? ¿Sí? Bueno, servía como una especie de protección o escudo, ¿sí?, frente a los abusos de la autoridad, ¿sí?, del poder. ¿Ya? Es decir, con la apelación a los derechos, los individuos le estaban diciendo al monarca: usted no me puede hacer ciertas cosas. ¿Sí? Ese era el papel que jugaban los derechos. ¿Sí? ¿Sí? Por lo tanto, aquí había una obligación de que el Estado no puede hacer ciertas cosas. ¿Sí? Obligación de no hacer ciertas cosas. ¿Sí? Bueno, esta idea no es que realmente aparezca acá, pero aquí ya hay una fuerte conciencia pública de que los derechos principalmente juegan este papel. ¿Sí? Es algo que uno puede exigir de la autoridad que no le dé cierto trato, por ejemplo, tortura, o que le castiguen por algo que no estaba en la ley, simplemente por capricho del rey. ¿Sí? Bien. Entonces, puesto que este derecho se convierte en una exigencia de no hacer ciertas cosas, entonces, puesto que la obligación es negativa, también los derechos son considerados en este tiempo como negativos. ¿Sí? De que no me maten, no me traten injustamente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Después va a haber pensadores que publican escritos, por ejemplo, contra la tortura. Eso es algo que se reivindica en la modernidad. ¿Sí? Pues nosotros solamente cuando estudiamos un poco de historia nos damos cuenta qué es lo que se ha ido alcanzando en siglos pasados y que ahora lo damos por supuesto. No siempre ha sido así. ¿Sí? Ahora, no voy a
exponer todo, pero sí quisiera la siguiente idea. A finales del siglo XVIII, esto era siglo XVII, avancemos un siglo más. Tiene ahí predominio la corriente contractualista. Recuerden, por ejemplo, Hobbes es uno de ellos, Locke, Rousseau. Los tres creen que la sociedad es un invento de los individuos. No siempre ha existido. Primero, históricamente, los hombres vivían cada uno por su cuenta, aisladamente, como si fuéramos un archipiélago, y luego creamos la sociedad. La sociedad es derivada, secundaria, por medio de un pacto social o contrato. ¿Sí? Pero ese pacto, según esta corriente, tiene que respetar derechos naturales. ¿Sí? O sea, no toda obligación o prohibición surge de este convenio, sino que llegamos a este pacto con ciertos derechos, los derechos naturales. ¿Sí? Entonces, a ver, el contrato o pacto supone o presupone derechos naturales. Por ejemplo, derecho a la vida. Piensen en lo que es la conscripción, servicio militar obligatorio. ¿Sí? ¿O qué pasaría si estamos en guerra? ¿Puede el Estado obligarnos a que nos enrolemos en el ejército a defender la patria y con eso posiblemente perder nuestras vidas? ¿Puede el gobierno, el Estado, obligarnos a eso? Hobbes cree que no. ¿Sí? Bueno, obviamente hay ahí una controversia, pero o sea, pensemos en Locke. Esto lo vimos con Nozick. Él decía que Locke decía que los individuos tienen derecho a hacer justicia por sus propias manos, como derecho natural. Todavía no hay Estado, y sin embargo tenemos ese derecho, es un derecho por naturaleza. Entonces, esta corriente contractualista, ¿sí?, no cree que toda obligación, derecho y prohibición es producto o fruto del contrato, sino que al momento de sentarnos en la mesa de discusión, ya llegamos con ciertos, investidos con ciertos derechos naturales, antes de la creación del Estado. ¿Sí? Bien, esto es importante, por lo tanto es otra manifestación de esta corriente justnaturalista, derechos naturales. ¿Sí? A ver, una vez que cae la monarquía, cada vez más y más en los países europeos, a finales del siglo XVIII y durante el siguiente siglo, los derechos siguen concebidos de esta manera, negativamente, pero no se reconocen, hasta 1870, no se reconocen derecho de reunión, derecho de asociación o emigración. ¿Sí? A ver, recién en el siglo XIX desaparece la esclavitud, es ilegal. ¿Sí?
A ver, esta idea es importante y no la mencioné. Saltémonos ya al siglo XX, volvamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48. ¿Sí? Los derechos son con respecto a todos. ¿Sí? Con respecto a todos. Es decir, ¿quién es el respondente? ¿Quién debe garantizar los derechos? Son los individuos y la sociedad. ¿Sí? A ver, los respondentes. Recuerden, respondente es quien tiene una obligación con respecto al portador de derechos. ¿Sí? Los respondentes son no solamente el Estado, el gobierno, el rey, sino los individuos y la sociedad. E incluso aquí, como ya les he mencionado, es el conjunto de las naciones. ¿Sí? Las naciones en general. Entonces, todos. ¿Sí? Bien. Ahora, para terminar, quisiera... A ver. Quisiera indicar que en varias constituciones se ha reconocido este hecho de que tenemos derechos por naturaleza, ¿sí? Pero solamente ya en la época contemporánea. A ver, está en la Constitución de la Primera República Francesa, en 1793. Está en la Constitución de 1848 de la Segunda República Francesa. También en la Constitución de 1800, pero era un proyecto de Constitución, 1873 de España, Primera República. Fue proyecto de Constitución. ¿Sí? A ver... Por ejemplo, en esta segunda Constitución dice, y con esto acabo, el artículo 3, la República Francesa reconoce unos derechos y unos deberes anteriores y superiores a las leyes positivas. Textual, artículo 3. ¿Sí? Habla de derechos y obligaciones anteriores y superiores a las leyes positivas. Recuerden, leyes positivas, ¿qué significa? Puestas por la autoridad. ¿Sí? Positum en latín es puesto. Ya, entonces, como conclusión a ver, quisiera, la próxima clase voy a darles un poco más detalles sobre todo, la historia contemporánea para completar esta visión histórica y ver el papel fundamental que ha tomado esta corriente justnaturalista que, como vemos, está desde la antigüedad, el siglo III a.C.
Gracias.